A comenzar. Ave María Purísima, vamos a comenzar. Nos ponemos de pie. Y vamos a tener la ejaculatoria. Antes quería decirles, no sé si se enteraron, pero en España, a las 5 de la tarde en España, 11 a.m. Puerto Rico, va a haber un rosario en muchos lugares de España a la misma vez. Y entonces lo van, pues, el ofrecimiento es por todo lo que hay, ¿no? El peligro de una guerra nuclear y la falta de fe, etc. Así es que a las 11, cuando demos la bendición, pues damos la bendición para España para que tenga éxito ese rosario. También hay otra intención, y es que una de las componentes del coro de la abadía se llama Alianis Paola. Ella es mezzosoprano y estudió en el conservatorio, ya se graduó, y entonces le dieron una beca para ir a un taller de la Metropolitan Opera House. Pues la muchacha hizo tan buen trabajo que mañana tiene audición online, pero hay otra universidad que se interesó en ella y quiere que ella vaya allá, así que la ponen en oración. Si nosotros comenzamos una novena a Santa Cecilia el día 15, hoy ya está funcionando. Sí, ella es la patrona de la música. Sí. Entonces ahí, yo creo el gran peligro, no para nosotros, porque como nosotros no tenemos aquí nada, pero una guerra nuclear nos afectaría la atmósfera. Y entonces, así que hay además mucha matanza innecesaria. Vamos a pedir a la Virgen que ella intervenga para que esto no se dé. Sí. Pues vamos entonces a... habrá muchos enfermos, ¿verdad?, por los cuales quieren que también ofrezcamos el día, y personas que están sufriendo, ¿verdad?, los embates de esa guerra y de otras calamidades naturales. Pues vamos entonces a invocar al Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, ven con María, con tu fuego, luz y fuerza. Crucifica mi carne con sus pasiones y apetencias. Ven, Espíritu Santo, ven con María, con tu fuego, luz y fuerza. Crucifica mi carne con sus pasiones y apetencias. Ven, Espíritu Santo, ven con María, con tu fuego, luz y fuerza. Crucifica mi carne con sus pasiones y apetencias, y haz que florezcan en nuestras almas las virtudes espirituales perfectas, para gloria del Padre y salvación del mundo. Amén, amén. Aleluya.
Vamos a ofrecer al Padre, al Verbo encarnado, en gratitud por tanta gracia que ha derramado por medio de ese misterio de su presencia en la tierra. Padre Santo, por las manos de María, te ofrecemos como víctima al Verbo encarnado, en quien tienes todas tus complacencias. Impulsados por la caridad que el Espíritu Santo ha derramado en nuestros corazones, nos ofrecemos constantemente en su unión como hostias vivas y nos sacrificaremos por tu amor en las ocasiones que se nos presenten, implorando gracias para el mundo y la Iglesia, especialmente para tus sacerdotes. Jesús, Salvador de los hombres, sálvalos. Con María todo, sin María nada. Y vamos a consagrarnos a la Virgen con un canto muy bonito que se titula Tomad Virgen Pura. Tomad Virgen pura nuestros corazones, no nos abandones, jamás, jamás, no nos abandones, jamás, jamás. Mil querubes bellos orlan todos él. Quiero estar con ellos, Virgen, llévame. Contigo en el cielo, colmado mi anhelo, qué feliz seré. Tomad Virgen pura nuestros corazones, no nos abandones, jamás, jamás, no nos abandones, jamás, jamás. Y un himno que compusimos para Conchita. Cantemos las grandezas del Mesías, que obra en las almas generosas, proclaman con sus vidas las virtudes, en amor, esperanza y viva fe. Así vivió Conchita Cabrera, inmersa en el amor a Jesucristo, subiendo a las altas esferas, en amor, esperanza y viva fe. Le encarnan en su alma a Jesús, le adornan de preciosos grandes dones, fundando así las obras de la cruz, en amor, esperanza y viva fe. Amén. Padre Santísimo, pedimos tu divina bendición sobre todos nosotros,
sobre todos los que estén de camino, sobre todos los apostolinos del mundo entero y cada una de estas obras de la cruz que inspiraste a Conchita a fundar. Bendice, oh Padre, todos los esfuerzos que se hacen para dar a conocer estas grandes obras de tu Hijo, pero sobre todo concede que el mundo llegue a atesorar cada cruz, tribulación, desamparo, desolación, problemas, angustias, tropiezos, todas las preocupaciones que puedan asumirlas como las asumió Jesús, y en cada cruz, oh Padre Santo, encontremos a tu Hijo Santísimo Jesús. Así te lo pedimos en su santísimo nombre, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, confesándole Dios, ahora y por los siglos de los siglos. Amén. Pueden sentarse. Pues estamos conociendo y profundizando sobre los años de la vida de Conchita desde el 9 de febrero de 1897, cuando ella recibe la gracia del matrimonio espiritual, hasta el 17 de septiembre de 1901, cuando muere su esposo Pancho Armida. Ya vimos cómo ya desde el 31 de agosto de 1896, apenas unos meses antes, Conchita con frecuencia escucha durante el día: te persigue el Verbo. Y claro, esta revelación que se le hace era preparándola para la gracia del matrimonio espiritual. Explicamos la descripción que hace Conchita sobre lo que aconteció ese 9 de febrero del 97 y nos quedamos analizando la naturaleza del matrimonio espiritual, que ahora vamos a continuar. De las enseñanzas de Jesús sobre el matrimonio espiritual, podemos destacar 3 cualidades. De todo lo que le enseña Jesús a Conchita sobre el matrimonio espiritual, hay 3 cualidades importantísimas sobre esta gracia. La primera, la unión estable de voluntades. Antes que se me olvide, repito, ordinariamente con la gracia del matrimonio espiritual es que se comienza ordinariamente la vida unitiva, y a esa gracia la precede como una crisis o un medio de conversión que da el Señor, que yo les dije que se llamaba la noche del Espíritu, la noche del Espíritu. Y para entrar de la vía purificativa a la vía iluminativa, también ya les dije que hay otra especie de crisis o conversión que pasa a la persona, que se llama noche del sentido, noche del sentido. Y dijimos que esa noche del sentido comenzó en Conchita en 1881 con la muerte de su hermano menor. Ella entra en una crisis de fe y entonces ahí es que va a comenzar entonces por el 84
lo que llamamos la vía iluminativa en Conchita. Luego ya al final pues tiene la noche del espíritu para comenzar con el matrimonio espiritual, la vía unitiva. Y la segunda es la transformación. Así que la primera es la unión estable de voluntades. La segunda característica, o la gracia grande que se da, es la transformación. Y la tercera es que en la vía unitiva hay una amalgama muy preciosa, una interrelación muy estrecha entre lo humano y lo divino. Es muy hermosa y Conchita todo esto lo experimenta. Vamos entonces a explicar, según los datos que nos da Conchita, esa primera gracia que se recibe, la unión de voluntades. Ya yo les había dicho que cuando Jesús empieza a hablarle a Conchita, Conchita pues estaba casada ya con hijos, y Jesús le decía, acércate que te voy a dar un abrazo. Entonces ella era tan materialota, dice que ella lo cogía físicamente. Entonces Conchita salía cogiendo, ¿no? Si Jesús le dice, dime esposo, ¿cómo decir esposo? Si yo estoy casada, y salía cogiendo. Hasta llega un momento en que Jesús le dice así con toda la claridad, mira Conchita, tu cuerpo es de Pancho, pero tu alma es mía. Y yo lo que busco es unión con tu alma, ¿ve? Unión de voluntades, que es el máximo. Así que esta unión de voluntades, Conchita la vive de una manera muy hermosa, muy hermosa. Por ejemplo, el 22 de marzo de 1897, pues ella la recibe el 9 de febrero, así que el 22 de marzo es como cerca de un poquito más de un mes. Ese es el texto 798. Repito, cuando digo texto 798, es el texto que aparece en la colección de Juan Gutiérrez que se llama Cruz de Jesús. Ustedes buscan este texto y encuentran todo ahí. Jesús le dice a Conchita que él quiere la unión con su alma, no con su cuerpo. Ella está casada con Pancho. Luego, en mayo del 1898, texto 931, ya esto es una conclusión a la que llega Conchita. Fíjense, mayo del 98 es un año con unos meses ya de la gracia del matrimonio espiritual. Y al año, con esos meses, Conchita entiende que en la unión de voluntades consiste la felicidad en la tierra. Qué cosa maravillosa. En la unión de voluntades consiste la felicidad en la tierra. Ese es 931, texto 931. Fíjense ustedes, eso es importantísimo, porque nosotros rezamos en el Padre Nuestro. ¿Qué decimos? Hágase tu voluntad. Fíjense lo que Jesús tiene como meta cuando rezamos, hágase tu voluntad. Porque hay 3 niveles de unión de voluntades. Hay 3 niveles. ¿Cuáles son esos 3 niveles? A ver si saben. A nivel purificativo, primera vía, a nivel iluminativo y a nivel unitivo, que es la más perfecta. A ver si hago esa pregunta, a ver si están colgados.
en octubre de 1899, ya casi para 3 años. Ese es el texto 1085, 1085, texto 1085. Esto también es muy hermoso, muy hermoso. Jesús le hace a Conchita una gran revelación sobre cierto tipo de unión con Él. Le dice, miren, esto es una cosa, esto no se encuentra en otros libros, ¿ah? Dice, llámame esposo, llámame así, porque la unión en la cruz, por el amor sacrificado, es la mayor que existe entre yo y el alma purificada. Muy bien, voy a repetir. Llámame esposo, porque la unión en la cruz, por el amor sacrificado, es la mayor unión que existe entre yo y el alma purificada. Así que tiene que ser un alma purificada. Purificada en la purificación e iluminación, en la unitiva, ¿no? Tiene que estar purificada. Segundo, fíjense cómo dice Jesucristo, amor crucificado. Ese amor crucificado se puede entender en Gálatas 5:24. Gálatas 5:24. ¿Qué dice el texto? Dice, los que pertenecen a Cristo, los que pertenecen a Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y apetencias. Los que pertenecen a Cristo han crucificado la carne con sus apetencias y pasiones. Y dice que la unión en la cruz. Por eso yo les dije al principio, bueno, hay un texto que yo envié, creo que esta mañana, a la sección. Hay un texto que envié esta mañana a la sección. Y ese texto dice lo siguiente. Es que le mandé una fotito de una religiosa de la cruz que tiene la cruz del apostolado con este texto. Dice, el que abraza la cruz, abraza a Jesús. El que abraza a la cruz, abraza a Jesús. Y yo le escribí a mis hermanitos, dice, este tema se convierte en una invitación para descubrir lo importante e indispensable que son los problemas, las adversidades, las enfermedades, las desolaciones, los desamparos, las tribulaciones, las angustias, las preocupaciones, todo lo que nos cause dolor físico o espiritual, todo lo que nos cause sufrimiento. En una palabra, todo lo que llamamos cruz posee un tesoro que comienza a enriquecernos en esta vida mortal y permanece por toda la eternidad. Y ese tesoro se llama Jesús de María, el Hijo unigénito de Dios, el Cristo, el Emmanuel,
el Verbo encarnado. Eso es la cruz. En febrero, el 22 de febrero de 1897, apenas unos días después, el 9 fue la gracia, y ella aquí está el 22, apenas unos días después, texto 770. Texto 770. Jesús le explica a Conchita por qué la unión es estable. Explica a Conchita por qué la unión es estable en el matrimonio espiritual. Y dice Jesucristo lo siguiente: la divinidad ya no se ausenta del alma. Bueno, voy a explicar rapidito, pero se supone que ustedes sepan la razón, porque a ustedes se les da alimento para que lo digieran. La divinidad no se ausenta del alma. Yo les he dicho a ustedes que la batalla principal en la vía purificativa es evitar deliberadamente todo pecado grave. Ese es el propósito principal. Esa es la tarea que tenemos que hacer nosotros. Nuestra tarea, nuestro trabajo en la vía purificativa es evitar deliberadamente todo pecado grave. Luego que esa alma se adiestra en esa batalla, entonces viene la noche del sentido para pasar a la vía iluminativa. Y en la vía iluminativa, la batalla, el trabajo, la tarea que tiene cada uno de nosotros es evitar deliberadamente todo pecado venial. Vuelvo y repito, en la vía iluminativa, tu tarea, mi tarea, tu trabajo, mi trabajo, lo que tú tienes que hacer es poner todo empeño todo esfuerzo en evitar deliberadamente todo pecado venial. Una vez el alma se entrena de esa manera, entonces el Espíritu Santo es que derrama 4 dones a la inteligencia, y ahí comienza entonces lo que llamamos la contemplación infusa. Y luego de que el alma es adiestrada en la contemplación infusa, es que viene la noche del sentido. Y de la noche del sentido viene la gracia del matrimonio espiritual, que es lo que estamos profundizando, y en esa gracia del matrimonio espiritual ya está en la vía unitiva. Claro, en la vía unitiva ya no hay pecado grave deliberado, ya no hay pecado venial deliberado, el alma está consagrada solamente al bien, pues Dios tiene que estar en esa alma porque está inmaculada. Esa es la razón. ¿Han entendido? Bueno, les voy a dar un examen luego cuando terminemos. Entonces, esa es la primera gracia del matrimonio místico. La segunda gracia grande que se recibe en la matrimonio espiritual se llama transformación. Transformación. En el matrimonio místico, o matrimonio espiritual, hay
hay una unión profundísima, que es fruto de una transformación. Es fruto de una transformación. Y la transformación tiene 3 niveles. ¿Cuál es el primero? Purgativa, la segunda, iluminativa, y tercero, están pasando el quiz. Entonces, así que hay esa transformación es la que lleva el alma a querer vivir en unión con el Espíritu Santo. Esa transformación es la que lleva el alma a querer vivir en el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el que va obrando esa transformación en el alma. En marzo del 97, apenas un mes después, marzo de 97, texto 796. Estamos ahora viendo la transformación, la segunda gracia. Conchita estaba distraída en la oración, cuando de repente la inunda un descanso muy vivo. Y ese descanso vivo le duró un tiempito. Y entonces Jesús le da la siguiente enseñanza. Ya es tiempo de preparar mi morada. Fíjense, es marzo del 97, un mes después de que recibe el matrimonio espiritual. Así que Jesús dice, ya es tiempo de preparar mi morada, pero no hay duda que Jesús está mirando a otra gracia más. ¿Cómo le llama a esa otra, en Conchita, cómo le llaman a esa otra gracia más? Ahí están colgados. La gracia, la encarnación mística o la gracia central. ¿Verdad? Encarnación mística o gracia central. Dice Jesús, el Espíritu Santo con sus operaciones prepara tu alma y la adornará con el vestido nupcial, esto es la gracia. El vestido nupcial, la gracia. Acuérdense, hay una parábola donde echan a uno porque no tenía el vestido nupcial, la gracia. El Espíritu Santo es el único que la fabrica. Eso lo dice Jesús a Conchita. Estoy leyendo el texto de Jesús. Déjate hacer. Ese déjate hacer, eso Jesús se lo explaya continuamente a la pobre Conchita, porque Conchita era un poquito terquita. Así es que estamos bien nosotros. Conchita terminó el día pensando en Jesús azotado y espinado, cuya humillación la hizo sufrir tanto que por primera vez el alma como que se le partió, sintiendo las penas y los dolores de Jesús como propios. Fíjense a donde lo lleva Jesús, porque esto es otra cosa muy importante que va a suceder, ¿no? Jesús quiere que Conchita participe de algo de Él como crucificado. Participe de algo de Él como crucificado. Entonces, al decirle estas cosas, entonces Conchita va sintiendo eso en su alma, lo va sintiendo y lo va expresando. La tercera característica o gracia que se recibe con el matrimonio espiritual es la interrelación
la interrelación de las operaciones del alma, por lo tanto, operaciones humanas con las operaciones divinas. Esto es lo que hace el alma y lo que hace Dios en el alma, están bien relacionados. Este hecho es muy típico en el matrimonio espiritual. Conchita siente necesidad de darle a Dios un amor igual a aquel con el que ella es amada por Dios. Miren qué cosa. Conchita siente, ya en el matrimonio espiritual, siente que ella está llamada a reciprocar con el Señor el amor que el Señor le ha dado. El Señor le ha dado un amor y ella quiere devolver ese mismo amor. Eso es Juan 15:12. Juan 15:12, mire qué cosa bella. Dice Jesús: ámense los unos a los otros como yo les he amado. Qué cosa preciosa. Juan 15:12. Esta operación no es posible si no se ama a Jesús con el Espíritu Santo. Voy a explicar un poquito eso. Si no se ama a Jesús con el Espíritu Santo. Ustedes saben que el Padre envía primero al Hijo. Y el Hijo luego hace la promesa de enviar con el Padre al Espíritu Santo. Entonces, así es que el primero que tenemos por la encarnación es el Hijo. Y luego el Padre y el Hijo envían al Espíritu Santo. En octubre de 1899, 2 años y medio después del matrimonio espiritual, octubre del 1899, texto 1079, texto 1079, Conchita nos narra que nunca han una oración de amor tan puro. Que claro, acuérdense que en la vida unitiva el alma está enfrascada en solo hacer el bien, por lo tanto el alma está inmaculada. Y ella tiene esa experiencia siente que ha hecho una oración de amor bien puro, muy subido, intenso, totalmente desinteresado. Se sentía entregada a la voluntad divina, porque acuérdense, es unión de voluntades. Comprendiendo su pequeñez y queriendo tener más para darle al amado, ella pide amarle con el mismo amor del Señor. Ella hace esa petición. Es la unión de la nada con el todo. Hay una revelación muy hermosa, que está en El hombre Dios de María Valtorta. Cuando Juan conoce a Jesús y ya tienen, Juan era inmaculado, y entonces Juan empieza ya a conocer más al corazón de Jesús. Hay un momento donde hay un encuentro entre Jesús y Juan, y están ellos dos solos. Y Juan le dice a Jesús: Señor, permíteme amarte. Señor, permíteme amarte. Eso quiere decir que Juan amase a Jesús como Jesús ama a Juan. Así que yo supongo que ustedes irán ahora a hacer la misma petición. El 14 de octubre de 1899,
de 1899, texto 1081, texto 1081. La experiencia que tiene Conchita es tan y tan sublime que ella se preguntaba esto. ¿Es posible? Claro, ella es bien, bien pictórica, ¿verdad? Expresa las cosas de una manera bien sensible, ya ustedes verán. ¿Es posible que los jumentos puedan amar? ¿Saben lo que es un jumento? ¿Los jumentos? ¿Ah? Los burros. Animales. ¿Es posible que los jumentos puedan amar? Y enseguida ella, ¿verdad? Recurre a una descripción muy jocosa. Dice, el borrico no se levanta por sí solo. El borrico, el jumento. El borrico no se levanta por sí solo. El viento de la gracia lo eleva de la profundidad de su miseria a la altura infinita de Dios. Y ahí se engolfa, y ahí se vive, y ahí se respira, y goza, y ama, y es feliz. Esa es como ella lo expresa. Fíjense cómo ella expresa la experiencia que tenía en esta gracia de la interrelación tan hermosa que hay entre su yo humano y el yo divino. Dice, el borrico no se levanta por sí solo. El viento de la gracia, y esto es bien importante porque ella está teniendo experiencias sublimes. Y entonces, una experiencia sublime podría llevarla a la soberbia. Entonces, fíjense, cuando ella dice el borrico, ella está haciendo un acto de humildad. Y entonces, ese acto de humildad, ¿ve? Dice, el borrico por sí solo no se levanta. Es la gracia de Dios la que levanta a uno. Está haciendo un acto de humildad. Está dándole a Dios lo que es de Dios. ¿Ve? Así que dice, el viento de la gracia lo eleva de la profundidad de su miseria, humildad, a la altura infinita de Dios. Y eso es lo que dice Jesucristo. El que se humilla será exaltado. Dice, y ahí, en esa altura infinita de Dios, se engolfa, se vive, se respira, se goza, se ama y es feliz. Por eso es que Jesús la dice, ella misma, ya le cité el texto, donde ella dice que la felicidad en la tierra está en la unión de voluntades. Se lo había dicho ya. Conchita ansía que el mundo conozca a Dios. Ya, ella lo ansía eso. Bueno, si Conchita ansía que el mundo conozca a Dios y ella está por allá trepada, quiere decir que la verdadera contemplación por naturaleza es ¿qué? Apostólica. La contemplación infusa te lleva al segundo mandamiento, que es amar al prójimo como Jesús lo amado. No es para la persona, mientras más santa es, unos creen que está despegada del mundo. No, quiere que el mundo se salve. Ella dice, me muero, mi Dios, por ser algo para dártelo todo, y no soy nada ni tengo nada. Otra vez, un acto de humildad en la altura.
Es realmente una purificación muy refinada del espíritu humano. Se cae en la cuenta que solo el amor mismo de Dios es digno de Dios. El Señor permite que la basura arda de esta forma en deseos altos de amor, lo que lleva al alma a practicar todos los sacrificios que Jesús ha señalado como agradables a Dios. Es que fíjense cómo es otra cosa. Mientras más alta el alma, más quiere sacrificarse por Dios. ¿Y cuáles son esos sacrificios agradables a Dios? Eso no está en Conchita, yo se los voy a dar. Eso está en la Escritura. Así que ponen Juan 13, 34. Juan 13, 34. Juan 13, 34 es el sacrificio del amor fraterno. El sacrificio del amor fraterno. 34. En Romanos 12:1. Romanos 12:1, ese es el sacrificio espiritual. El sacrificio espiritual. Romanos 12:1. Hebreos 13:16. Hebreos 13:16, hay dos sacrificios que menciona ese texto. Hebreos 13:16. La beneficencia y la comunión de bienes. La beneficencia y la comunión de bienes. Beneficencia es hacer el bien. Comunión de bienes es compartir mis bienes físicos o materiales y espirituales con los demás. Comunión de bienes es compartir tus bienes materiales y espirituales con los demás. Ese es Hebreos 13:16. Y 1 Corintios 11, 24 al 26. 1 Corintios 11, 24 al 26, que es el sacrificio de la Eucaristía. El sacrificio de la Eucaristía. Entonces, fíjense por qué les doy estos textos. ¿Cómo se llama la persona que sacrifica? ¿Cómo se llama la persona que sacrifica? Sacerdote. Sacerdote. Se llama sacerdote a la persona que sacrifica. ¿Cómo se llama lo sacrificado? Ofrenda. Ofrenda. Así es que si la palabra de Dios me dice que el amor fraterno es un sacrificio, cada vez que yo amo a un hermano, estoy ofreciendo a Dios un sacrificio. Cada acto de amor fraterno es un sacrificio agradable a Dios. Y hay un texto en creo que es 16, 15, 16, 14, 15, donde Jesús dice que el que hace eso, él pide una efusión del Espíritu Santo sobre esa persona. Entonces, Romanos 12:1, el texto dice, ofrezcan sus cuerpos como hostias. Ofrezcan sus cuerpos como hostias, vivas, agradables y santas a Dios. Ofrezcan sus cuerpos como hostias. ¿Qué es una hostia? Es el pan consagrado. El pan consagrado, la hostia.
Y dice San Pablo, ofrezcan sus cuerpos como hostia. ¿Qué te está diciendo? Sé una Eucaristía. Hace Eucaristía. Y luego en Hebreos 13:16, que de beneficencia, hacer el bien. Cada vez que tú haces el bien por amor a Jesús, tú estás ofreciendo al Padre un sacrificio y tú eres reflejo del sacerdocio de Cristo en la tierra en ese momento. Qué sagrada es la vida de un cristiano, ¿verdad? Sí. Bueno, vamos entonces terminé ya con estas 3 características, vamos a otro elemento del matrimonio espiritual. Las gracias que acompañan el matrimonio espiritual. Las gracias que acompañan el matrimonio espiritual. Yo acabo de darle 3 gracias importantísimas. 3 gracias, pero hay otras. Cuando se recibe la gracia del matrimonio espiritual, el creyente goza habitualmente de la experiencia de la Santísima Trinidad. Cuando se recibe esa gracia del matrimonio espiritual, el creyente que la recibe habitualmente goza de la experiencia de la Santísima Trinidad y tiene luces infusas, pero es porque el Espíritu Santo las da, no porque la persona se las inventa ni las piensa, no es razonamiento de la persona, son cosas que le da el Espíritu Santo a esa alma. Tiene luces infusas de los misterios de Dios. Y entonces vamos a ver 7, Conchita nos da 7 de esas luces. Las voy a mencionar una y después las explico. Primera, luces sobre la Santísima Trinidad. Segunda, luces sobre el Verbo, sobre Jesucristo. Tercero, luces sobre la Eucaristía. Cuarto, luces sobre los dolores internos del corazón de Cristo. Quinto, conocimiento místico y experiencia del Espíritu Santo. Quinto, conocimiento místico y experiencia del Espíritu Santo. Sexto, luces sobre la encarnación. Y último, luces sobre la Iglesia. No tiene que ser en ese orden, ¿verdad? No, eso. Él es el maestro y él que... Sí. Pues entonces vamos a tener un descansito. Cuando escuchen el silbido, arrancan para acá. ¿No? Y entonces es bueno que coman. Si empiezan a hablar, comen aire. Si usted trajo una meriendita, coma la merienda, porque si después yo digo cuando el silbido, Padre, estoy comiendo, nadie te manda, yo te mandé a comer, no a hablar. Bueno, Dios les bendiga. Bien, vamos entonces a ver las gracias que acompañan la gracia del matrimonio espiritual. Y entonces, una de ellas es luces sobre la Santísima Trinidad. Ya desde noviembre
noviembre de 1895, 2 años antes, preparándose para la gracia del 97, noviembre 1895, texto 773, Conchita dice lo siguiente: ese Dios me tiene loca. 773. Ese Dios me tiene loca. ¿Qué palabras que encierran a todo un infinito en riquezas, perfecciones y amor? Y que Jesús le hablaba a ella, le daba esas enseñanzas, y esas enseñanzas la volvían loca. Así que ustedes tengan cuidado. Bueno, gracias a Dios tenemos la Julia por ahí cerca. Conchita siente la divinidad de Jesús. Ella siente a nivel sensible, Aquí se ve bien claro que el misticismo auténtico tiene una fuente de conocimiento que va más allá del intelecto o del raciocinio humano. No hay que tener doctorados en teología para conocer de verdad a Dios, porque ya a Dios se le conoce por la contemplación infusa, no a través del intelecto o el raciocinio humano. En marzo de 1897, apenas un mes después de tener la gracia del matrimonio místico, marzo 1897, texto 783, dice Conchita lo siguiente: aunque la fe no me lo dijera, aunque no estuviese revelado en la Biblia, aunque la fe no me lo dijera, yo lo siento de una manera muy particular a esta segunda persona divina en Jesús. Aunque la fe no me lo dijera, yo lo siento de una manera muy particular a esta segunda persona divina en Jesús. Así que fíjense cómo ella llega a expresar pues, la experiencia que tenía de Jesucristo. Conchita experimenta una tendencia nueva. Conchita experimenta una tendencia nueva, y esto es en junio de 1899. Junio de 1899, y es el texto 1010. Texto 1010, 1010. Dice ella lo siguiente, como una oración: oh mi Trinidad Santísima, oh mi Trinidad Santísima, yo tiendo con vehemencia extraordinaria, a ser reflejo de aquel sol divino. Tiendo con vehemencia extraordinaria a ser el reflejo de aquel sol divino de mi adorada Trinidad. Esto se debe a lo siguiente: en el desposorio espiritual, Jesús es esposa de Jesucristo. En el matrimonio espiritual es con el Espíritu Santo. Así es que es una intimidad
en el desposorio espiritual, Jesús es esposa de Jesucristo. Conchita, perdón, es esposa de Jesucristo. Y entonces en el matrimonio espiritual, ella lo es del Espíritu Santo. Como Jesús es la segunda persona, divina encarnada, y el Espíritu Santo es la tercera persona, pues ya Conchita tiene una intimidad con la segunda y la tercera. Pero como es con la divinidad, y la divinidad del Espíritu Santo y la divinidad de Jesucristo es la misma divinidad del Padre, pues la tiene con la Trinidad. Vamos a las segundas luces, aunque las luces sobre la generación del Verbo. Luces sobre la generación del Verbo. En julio de 1897, 5 meses después de la gracia del matrimonio místico, texto 877. La gracia fue tan alta que le causó a Conchita cierto miedo. Ya, esto pasa, se ve que sí. Y Conchita se resistió. Acuérdense también, lo que pasa es que como Satanás se viste de mono, entonces hay que discernir esas experiencias, si son de Dios o del malo, ¿no? Sí. Y eso pues puede causar miedo en la persona. Pero al otro día, Conchita no pudo resistirse. El alma quedó suspensa en la pureza de Dios. El alma quedó suspensa en la pureza de Dios y entendió la generación eterna en Dios. Ella no sabía que esa generación eterna existía. ¿Eh? 77. Ella no sabía que eso existía, ¿verdad? Y ustedes ven cómo, por la contemplación infusa, le van dando a Conchita unas experiencias y unos términos, ¿verdad?, que existen, pero que no fue que Conchita lo pensó, sino que se le dio. El Padre, el Verbo y el Espíritu Santo tienen las mismas perfecciones. Son 3 personas distintas, pero en cuanto a divinidad es la misma. Un solo Dios, 3 personas. En esa unidad, dice Conchita, en esa unidad de la Trinidad es que se encuentra la felicidad de los santos. Conchita llega a expresar la felicidad de los santos se encuentra en la unidad de la Trinidad. Por eso entonces es que cuando ella llega a la vía unitiva, dice que no hay nada, no hay felicidad más grande que la unión de voluntades. Porque la unión con la voluntad del Hijo es unión con la voluntad del Espíritu Santo y es unión con la voluntad del Padre. Dice también Conchita que en esa unión de la voluntad divina se encuentra la pureza de los ángeles. No hay duda, esto ella no es ningún ángel, tienen que revelárselo, que eso es así, ¿no? Sí. En esa unidad, en la Trinidad, es 1, 3, pero en la unidad de la Trinidad
se encuentra la pureza de los ángeles y dice el ardiente fuego de los abrazados serafines. Así que digamos, en el cielo se tiene una cosa tremenda, ¿no? Sí. Por eso dice San Pablo, nadie ha visto. El 29 de agosto de 1897, 29 de agosto de 1897, texto 97 del 29 de agosto de 1897, después de la comunión, el Señor completó lo que le faltó a Conchita en cuanto a lo que ella llegó a expresar sobre esa unidad. Y Jesús le dice lo siguiente a Conchita: la generación del Verbo se obró en el entendimiento del Padre desde toda la eternidad. Y en el tiempo, el soplo de su Divino Espíritu obró la Santísima Encarnación. Así es que, como dice Jesús, la generación del Verbo está desde eternamente, pero al hacerse carne, hombre, pues es una generación en el tiempo, eso fue obra del Espíritu Santo. Y ustedes saben que es así, como decimos nosotros en el Ángelus, que está en la Biblia. Y se encarnó por obra del Espíritu Santo, ¿verdad? Sí. La gracia y el dolor son los que purifican. Eso se lo dice Jesús a Conchita. La gracia y el dolor son los que purifican. La gracia y el dolor son los que purifican. Entonces, si yo aplico eso a lo que hemos hablado de las tres vías, yo lo percibo de esta manera. Gracia y dolor. Pues la gracia y el dolor se encuentran en la vía purificativa, como se encuentran en la vía iluminativa, y gracia y dolor se encuentran en la vía unitiva. La gracia en la purificativa, pues, va a ser gracia purificativa. ¿Y cuál va a ser el dolor? El que el alma deje de pecar gravemente y deliberadamente. Ese es el dolor. Entonces, en la vía iluminativa, la gracia es la gracia iluminativa. ¿Y cuál es el dolor que experimenta el alma? Dejar de pecar venialmente y deliberadamente. ¿Y cuál es la gracia y el dolor de la vía unitiva? Pues la gracia unitiva de voluntades y el dolor de no hacer el mejor bien posible. O sea, yo creo que se ve que es lógico que tiene que ser así, ¿no? Cuando me muera le preguntaré a Conchita. La gracia y el dolor son los que purifican. Ahora, mire qué cosa preciosa, ¿eh? Qué cosa preciosa. El dolor purifica. Purificar es una palabra compuesta. Hay dos palabras en purificar. Puri, que viene de puro, y ficar, que viene del latín hacer. Hacer puro. Y puro aquí no se refiere al sexo, se refiere a inmaculado. Puro
se refiere a inmaculado, por lo tanto, donde no hay pecado. Así es que el dolor me debe llevar a ser inmaculado. Por lo tanto, cuando tú rechazas un sufrimiento, una enfermedad, un dolor físico, una preocupación, cuando tú rechazas todo eso y no lo asumes en Jesús, tú dejas de purificarte. Es bien importante. Conchita entendió el sentido amplio que envuelve la palabra pureza. Quitar toda mancha del alma por más pequeña que sea. Quitar toda mancha del alma por más pequeña que sea. La mancha más grande, ¿cómo se llama? Pecado, no. Pecado grave deliberado. La mancha mediana, pecado venial deliberado. Y la manchita, bien, que no es manchita, no es pecado, es el bien deliberado. Entonces, a los ojos de Dios es perceptible lo que a nuestra vista se cuela como el agua. Por eso, para nosotros, tal vez la persona, digamos, en la vía purificativa no ve lo feo del pecado grave hasta que poco a poco avance a ver esa fealdad y ya no la quiera. Eso pasa entonces, llega a la crisis de la noche del sentido y pasa entonces a la vía iluminativa. ¿Sí? Sí, ya esto lo coincide. Si el alma fuera material, la fregaría a escobeta y lechuguilla. Eso es Conchita hablando de su manera pictórica, ¿verdad? Puede ser así sensible. Dice, si el alma fuera material, yo la fregaría, la lavaría, la estrujaría, la fregaría a escobeta y lechuguilla. La escobeta, ¿verdad? Antes en Puerto Rico se usaba mucho el palmillo como escoba. Y lechuguilla, pues son hierbas que tú puedes coger, hacer un mazo para también, ¿verdad? Limpiar el batey de antes. Pero si depende de la gracia y del dolor purificativo, que vengan cruces para acercarnos más a la fuente de toda luz. Eso es Conchita hablando. Si el alma fuera material, pues le haríamos eso, ¿ves? Le echábamos cloro, le echábamos Lestoil y todo eso. Pero como es espiritual, esas cosas no funcionan. Lo único que funciona es la gracia y el dolor. El alma se purifica con la gracia y el dolor. Y cuando digo dolor, cruz. Y acuérdense lo que decía. Cuando abrazo la cruz, abrazo aquí. Así es que depende de la gracia y del dolor purificativo. Como eso es cierto, ella dice, que vengan cruces para acercarnos más a la fuente de toda luz. Yo me siento como un pinacate en medio de un campo de nieve. La pinacate en México es un escarabajo negro bien feo. Aquí decimos mosca en un vaso de leche. Eso es lo que decía en Puerto Rico. Una mosca en un vaso de leche. Allí es un pinacate, ¿verdad? Un pinacate en campo de nieve. En esta ocasión, Conchita entendió, fíjense también, eso es ya son cosas que le dan a ella y ya puede utilizar la inteligencia para también profundizar. En esta ocasión, Conchita entendió
como María es la que está más cerca de Dios, porque es la criatura más pura que ha existido y existirá. Vio como María, ya es infusa, ¿no? Contemplación infusa, vio como María no desperdició jamás una sola gracia, cooperando sobre todo con la humillación y el dolor. Conchita también comprendió la necesidad del crisor del purgatorio, ya que no es posible que un alma con la menor mancha se acerque a Dios. Hay que sacudir el alma con el dolor. Miren lo que dice Conchita. Hay que sacudir el alma con el dolor, con la cruz, para que las miradas del Señor no se lastimen al posarse sobre nuestras almas. Eso es bien profundo, ¿eh? Por eso ya canta la mesa, Rainiero canta la mesa, que ya es el Papa Francisco lo hizo cardenal. Él es el que da los retiros a la curia y al Papa. Y entonces él le dijo a la curia y al Papa que a Conchita había que hacer la doctora de la iglesia. Y se debe a esas profundidades. Bien. Vamos a la tercera, luces sobre el misterio de la encarnación. Luces sobre el misterio de la encarnación. Como ustedes me robaron un poquito de tiempo, pues yo les voy a robar un poquito de tiempo a ustedes, ¿sabes? Luces sobre el misterio de la encarnación. En marzo de 1897, un mes después de recibir la gracia del matrimonio espiritual. Texto 789, texto. Conchita siente en su interior un conocimiento más claro del misterio divino de la unión con la naturaleza humana. Por eso es que se llama misterio de la encarnación. Admira profundamente el amor de Dios para con el hombre, amor de humillación sin igual. Miren lo que eso significa. La encarnación fue una humillación para el Hijo de Dios. La encarnación, hacerse hombre, fue una humillación. Eso se lo revela a Jesús en otra ocasión a Conchita. Ella aquí lo pone tal cual. La encarnación fue una humillación para el Hijo del Hombre. Y la Eucaristía es una doble humillación. La Eucaristía es una doble humillación para Jesús. Bien. Piensen eso, piensen a ver qué ustedes sacan de eso. Bajar de la inmensidad a encerrarse en los límites de un cuerpo humano. Bajar de la inmensidad a encerrarse en los límites de un cuerpo humano. Emplea su omnipotencia para humillarse. El Hijo de Dios empleó su omnipotencia para humillarse al extremo. El Hijo de Dios tiene dos naturalezas, humana divina, tiene dos voluntades, humana divina, pero en una sola persona divina, porque en Jesús no hay persona humana. Mire, esto es alto, teología alta. Se hace comida
del Espíritu y luego el sabor exquisito de la dorada Eucaristía. A esto también sabe María, porque Jesús sabe a María. Esto es Conchita. Porque Jesús sabe a María y María sabe a Jesús. Voy a leerlo otra vez. Dice: se hace comida del Espíritu del creyente fiel, el sabor exquisito de la adorada Eucaristía. Y a eso también sabe María, porque Jesús sabe a María y María sabe a Jesús. En enero de 1903, el texto 1643, texto 1643. Conchita expresa una verdad importantísima que refleja la enseñanza de Jesús en Lucas 9:23. Conchita expresa esto y realmente la fuente de eso tiene que ser Lucas 9:23. La indispensabilidad de la autonegación, eso es Lucas 9:23, la indispensabilidad de la autonegación y la indispensabilidad de cargar la cruz cada día para ser discípulo de Jesús. Y miren lo que dice: la ausencia de la cruz es la causa de todos los males. La ausencia de la cruz es la causa de todos los males. Estas cosas es bueno que las mediten ante el Santísimo. Es bueno. Pues porque hoy día los gobiernos, la gran mayoría de los gobiernos rechaza a Cristo y por lo tanto al fruto de Cristo, que es la Iglesia Católica. Sí. Conchita quiere despertar las almas a esta realidad. La ausencia de la cruz es la causa de todos los males. Y quisiera ella incendiar la humanidad con el santo leño de la cruz, lo que la lleva a ver lo vano y caduco de la tierra. Recuerden que todo esto es para mayor purificación, ¿no? Mayor purificación. Ella ya está en ese nivel de purificación y entonces ella tiene la contemplación, se ve claro, la contemplación infusa lleva al verdadero amor a los demás. ¿Sí? Porque la persona está recibiendo amor de Dios y está dando ¿qué? Amor de Dios. ¿Sí? En cuanto a las luces sobre los dolores internos del corazón de Jesús. Las luces sobre los dolores internos del corazón de Jesús. Este tema sobre los dolores internos del corazón de Jesús nos pueden llevar a entender un poco el gran misterio del sufrimiento físico y espiritual a nivel de la Santísima Trinidad
y a nivel humano. Desde el momento de la encarnación del Hijo de Dios, su humanidad es inseparable de la divinidad, pues solo existe en él la persona divina. Como solamente existe persona divina, la humanidad está inseparable de la divinidad. Y es correcto el afirmar que la divinidad del Hijo es inseparable de la divinidad del Padre y del Espíritu Santo. Si las tres personas divinas son inseparables entre sí y la divinidad del Hijo es inseparable de su humanidad, puede entenderse por qué la humanidad de Jesús es el medio ordinario que tenemos para recibir lo celestial. La humanidad de Jesús es el medio, la fuente principal por lo cual recibimos lo del cielo. Así que tanto el Padre como el Espíritu Santo están bien presentes en todos los actos humanos de Jesucristo. Esto es duro, pero es una belleza. Bien. Por lo tanto, en los actos humanos del Hijo de Dios, están presentes el Padre y el Hijo. Por lo tanto, se puede decir entonces que todo lo que hizo Jesús fue a nivel trinitario. ¿Sí? Quien está, por tanto, en el Verbo encarnado, está también en el Padre y en el Espíritu Santo, precisamente por la inseparabilidad que existe en la divinidad de los tres. Los actos humanos de la persona del Verbo encarnado eran a la vez actos trinitarios. O sea, conocer a Jesús era conocer al Padre y al Espíritu Santo. ¿Quién dijo eso? Quien me ve a mí, ve a mi Padre. Y yo añado, eso te lo tengo que preguntar a Jesús cuando me muera. Yo añado esto, no está en la Biblia, pero yo lo añado. Quien me ve a mí en lo humano, ve a mi madre. Yo estoy seguro de eso. Bueno, doy mi cuello. María sabe eso. Ah. Bueno, de ahí la riqueza, la importancia y el tesoro que descubrimos en la lectura de los evangelios. Vamos a citar algunas enseñanzas que recibe Conchita de Jesucristo sobre el sufrimiento que él quiso asumir. Esto es bien delicado, bien delicado. En una revelación que le hace a Conchita, Jesús le dice que uno de los propósitos de la encarnación fue precisamente la de asumir correctamente el dolor humano para convertirlo en medio de salvación, pues como Dios, solo Él no podía sufrir. Miren qué interesante. Yo lo pondría de esta manera, El ser humano, debido al pecado original, tiene que sufrir, pero no sabe sufrir. Y el sufrimiento no lo aprovecha. El Hijo de Dios se hace hombre para enseñarnos a sufrir. Y por eso es que
dice, quien abraza la cruz, abraza a Jesús, porque Él fue quien enseñó a sufrir. Así que tiene mucho sentido. ¿Cuál será la morada de Conchita? Vamos a ver qué le dice Jesús. Esto está en abril, fíjense, abril 1894. Abril 1894. Cuando digo abril 1894, tengo que ir al 23 de enero de 1894. El 23 de enero de 1894, Conchita está en la vía iluminativa, porque ahí es que recibe el desposorio espiritual, el 23, desposorio espiritual con Jesucristo, 23 de enero, esto es abril, febrero, marzo, abril, apenas 3 meses después. Este es el texto 307, texto 307. Miren lo que le dice Jesús a Conchita cuando ella está en la vía iluminativa. Está ya casi un poquito ya más adentrada. Dice, tu morada será. Por lo tanto, es una profecía, será, futuro. No es en este momento, será. Tu morada será no solo dentro de mi corazón. Ok. Bueno, yo lo explico luego, es que quiero adelantar, pero lo voy a leer primero, porque sé que tu morada será no solo dentro de mi corazón, sino dentro de la cruz de mi corazón. No solo, ella está en la vía iluminativa. Eso, tu morada será no solo donde estás, sino dentro de la cruz de mi corazón. Jesús distingue 2 componentes dentro de su corazón. Jesús aquí distingue 2 componentes en su corazón. Su corazón en general y la cruz dentro de su corazón. Está el corazón de Jesús en general, pero dentro de ese corazón, de ahí sale una cruz pequeñita que está sale la parte superior, se ve sobre el corazón. Así que Jesús distingue 2. Está la morada de su corazón y la cruz dentro de su corazón. Por lo tanto, son 2 lugares diferentes en cuanto a morada, pero ya están dentro del corazón. ¿Eh? Tiene que haber, por lo tanto, diferencia en el grado de perfección si se mora dentro del corazón o si se mora dentro de la cruz del corazón. ¿Cuál es la misión particular que Jesús quiere para Conchita? Esto fue en julio del 95. Julio del 95. Todavía Conchita está en la vía iluminativa. Y es el texto 522. Texto 522. Dice Jesús, quiero que me imites en la vida interna, dolorosa y oculta del fondo de mi corazón, vida quemada por las desolaciones, luchas y desamparos, vida de cruz interna. Eso dice Jesús a Conchita. Dice, quiero que me imites en la vida interna, dolorosa y oculta del fondo de mi corazón, vida quemada por las desolaciones, luchas y desamparos,
vida de cruz interna. Pues ahí Jesús todavía está en la iluminativa, quiere decir que la unitiva tiene que ser la vida dentro de la cruz, del corazón de Jesús. ¿Ven ustedes? O sea que uno viendo esto, uno puede llegar a conclusiones. Conchita se ve que está en la iluminativa y Jesús la está invitando para la unitiva. En el 95, faltan 2 años nada más para eso. Ahora, yo estoy seguro que Conchita no lo entendía en ese momento, ¿verdad? Sí. Jesús establece que dentro de su corazón sus seguidores tienen 2 tipos de vida. En el corazón de Jesús existen 2 tipos diferentes de vida. Uno que es más interna, dolorosa y oculta, que se experimenta en el fondo de su corazón, donde comienza la cruz interna de su corazón. Por consiguiente, otra que es menos interna, menos dolorosa y menos oculta, que se experimenta en el resto del corazón de Jesús. Y es correcto. En una ocasión, Jesús le revela a Conchita que la vía iluminativa comienza cuando el alma se asoma en la herida de su corazón. La vía purgativa consiste en la cruz externa, que son nuestros pecados, y luego en entrar dentro del cuerpo de Jesús. Cuando termina la vía, ustedes me jugaron, yo les voy a jugar. O sea, la vía purificativa consiste en la cruz externa, que son nuestros pecados, y luego en el cuerpo de Jesús. Yo creo que la crisis o la noche del sentido comienza cuando el alma es introducida dentro del cuerpo de Jesús y ve todo el dolor que le causó. Entonces, eso prepara para el alma. Estoy hablando simbólicamente, después lo explico, ahora no, será la próxima vez. Entonces, una vez el alma ha pasado por esa crisis del sentido, al ver todo el mal que ha hecho en ese cuerpo, entonces el alma la llevan a la herida del corazón de Jesús, a la herida del corazón de Jesús. Y cuando está en esa herida, ahí comienza la vía iluminativa de revelar a Jesús a Conchita. Entonces ahí la Virgen agarra esa alma y le da un tour por todo el corazón de Jesús. Le da un tour, hasta que la Virgen la lleva al fondo del corazón de Jesús. Y cuando esa alma, ahí en el fondo del corazón de Jesús, viene la noche del Espíritu. Y esa noche del Espíritu, al pasarla, entonces empieza a subir por la cruz interna, ahí comienza la vía unitiva. ¿Han entendido? Pues eso yo les voy a dejar ahí y de ahí pues arrancamos la próxima vez. Entonces, sí, vamos a dar, sí, cómo no, sí. Entonces vamos a dar gracias al Señor. Sí, ahora. Calma, piojo, que el peine llega. Si vamos a dar gracias al Señor, Padre amantísimo, queremos darte gracias por este tesoro tan hermoso que tu Hijo ha revelado a Conchita. Padre, y es tan práctico, es tan único, es tan profundo, que sabemos que
tu Hijo mismo y tu Divino Espíritu nos impulsan para querer también nosotros vivir esa vida tan hermosa que tu Hijo vivió en la tierra. Por eso te pedimos todas las gracias que necesitemos para que cuando lleguemos a esas crisis, tanto del sentido como del espíritu, no huyamos, sino, Padre, en mayor humillación nosotros podamos agradarte y bendecirte para que muchas almas se salven. A ti la gloria por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda y permanezca con ustedes para siempre. Así sea.